Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez Espinac, me acompaña el vulcanólogo Guillermo Alvarado Induni, él es el vulcanólogo de la Red Sismológica Nacional. Lo invitamos a conversar aquí en La Nación, a resolver algunas dudas y conversar con ustedes a propósito de la lamentable tragedia que está viviendo nuestro país hermano, Guatemala. La última información que recién publica y recién consulté del Associated Press indica que ya van 62 personas fallecidas en esta erupción del volcán de fuego. Este es un volcán que se ubica al suroeste de la capital de Guatemala y cercano también a Antigua. Hay varias poblaciones cercanas, de modo que esto ha afectado a muchísimas personas, hay muchos damnificados, más de casi 2 millones de personas afectadas directa o indirectamente por esta erupción. Entonces, don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y por ayudarnos a esclarecer bien este panorama para que entendamos bien. Lo primero es, quisiera que repasáramos brevemente en qué consiste este fenómeno, qué fue lo que ocurrió en el volcán de fuego que está afectando ahora a Guatemala. Bueno, tenemos que recordar desde el punto de vista histórico que el volcán Fuego en Guatemala es un volcán que no se activó ahora, es un volcán de los más activos de América Central. Se tiene registro de la actividad del volcán de Fuego desde el año 1700 hasta la fecha, digamos, ha sido bastante activo durante todo este periodo, digamos, histórico. Y especialmente a partir de 1932 el volcán comienza con una actividad mucho más frecuente eruptiva. Entonces en realidad es un volcán que ya los guatemaltecos estaban familiarizados con él. Y quizás parte del problema es ese, o sea, cuando es un volcán tan permanentemente activo, la gente le toma confianza, le toma familiaridad. Sí, se confía, por así decirlo, Se confía, y olvida y empieza a obviar tal vez algunas señales. Algunas señales que en realidad sí las hubo, digamos, el volcán tuvo actividad en 1932, 1974, 1991, 2001, 2003, 2012, 2008, el año pasado, en enero de este año. O sea, en realidad si lo vemos es un volcán que ha estado frecuentemente activo. En el 2007 hicimos un evalúo de lo que se llama el índice de peligrosidad volcánica, que evalúa qué tan peligroso es un volcán. A nivel centroamericano hicimos el evalúo. Y el volcán de Fuego estaba dentro de los más altos, junto con el volcán de Arenal en ese entonces y el volcán Cosiguina en Nicaragua. O sea, estaba ya considerado un volcán muy, muy peligroso. ¿Por qué? ¿Qué tipo de fenómenos implican para que un volcán sea así de considerado? Bueno, se toma en cuenta el grado de actividad, si han habido muertes históricamente, si han habido evacuaciones, si han habido flujos piroclásticos en época histórica, lajares, todo este tipo de factores ponderan a la hora que se hace el evalúo y dio un número de 14, igual que dio el volcán de Arenal y el volcán Cosiguina. El resto de los volcanes centroamericanos daban más abajo de esto, justamente. Claro, entonces, bueno, esta situación que ocurrió, podemos ver, efectivamente ya el volcán había dado algunas señales. Ahora, yo creo que una de las grandes preguntas es, ¿qué factores juegan en el hecho de que una erupción de este tipo afecta a tantísima gente? Es decir, ¿cuáles son los factores que agravan las condiciones para las personas que viven cerca del volcán? Bueno, hay varios. Uno es, ya lo dijimos, que la gente se comienza a confiar, comienza a tomarle confianza a lo que es el volcán, digamos. De hecho, en enero hubo un video que andaba ahí en todas las redes sociales de una erupción que captaron unos turistas, que es espectacular, claro, tirando las rocas, las piedras al rojo vivo, toda esa parte es bastante espectacular. Acá lo tuvimos con el volcán Arenal, que era todos los días los turistas querían ver aquello, y de vez en cuando el problema es que el volcán se sale de esa actividad, llamémosle turística, y entra en un periodo mucho más activo. Lo tuvimos con este volcán en el 2012, cuando el volcán se activó bastante más en el 2012, o sea, no muy atrás en el tiempo, y prácticamente 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas, o sea que este fenómeno no era nuevo. El otro problema es que la gente comienza a poblar el volcán, se comienza a acercar a poblar el volcán. Y también la gente de bajos recursos también comienzan a poblar las barrancas que llaman en Guatemala, que son los cañones, los cauces, comienzan a habitar cerca de ellos. Se van acercando cada vez. Y estos son sectores muy, muy peligrosos en el caso de una actividad de este volcán, especialmente cuando bajan los flujos piroclásticos, esas nubes incandescentes de ceniza y piedras que bajan a velocidades entre 300 y 100 kilómetros por hora. Y especialmente toma estos sectores preferenciales de los barrancos, que es donde muchas veces la gente se encuentra ubicada. ¿Cuáles son, digamos, los primeros fenómenos que afectan
o que ponen en peligro la vida de la gente? Es decir, ¿qué es lo más peligroso en una erupción de este tipo? Bueno, entonces, en orden, los flujos piroclásticos estos, el primer peligro de los flujos es obviamente la velocidad, la energía que llevan, ¿no? Transportando bloques a alta velocidad, la temperatura, que la temperatura de los bloques debe andar alrededor de unos 1000 grados centígrados, y la de la nube acompañante, toda esta nube de ceniza que se ve en los videos, debe rondar alrededor de unos 400 grados centígrados. Eso es suficiente para quemar a las personas, para producirle traumas en quebraduras y también asfixia. Especialmente cuando una persona asfixia estas cenizas calientes, genera un proceso en los pulmones, prácticamente una quema interna, una producción de agua interna de los pulmones, y la persona muere ya sea o asfixiada, quemada o ahogada en su propia agua, ¿no? Es uno de los problemas. También tenemos los efectos secundarios que generan ese tipo de erupciones. Una es justamente a la hora que se generan estos flujos piroclásticos que se encausan por los ríos. Estos ríos, al tener agua, generan corrientes de barro. Y estas corrientes de barro, lo que los volcanólogos denominan lahares, que se ven ahí en las tomas donde están prácticamente avanzando sobre los poblados. Al ser estas cenizas calientes de los flujos piroclásticos, las corrientes de barro también se vuelven calientes, por decirlo, y por eso se ven humeantes. Que es lo que en los videos la gente habla de que la lava está bajando. En realidad lo que está bajando no son coladas de lava, como en Hawái. Eso es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fenómeno y otro? Las coladas de lava es material roca fundida, que es de tan baja viscosidad que avanza como lenguas de lava relativamente lentas ya en las partes planas. Estos flujos piroclásticos no avanzan a velocidades ya en las partes planas que pueden dar unos 60, 100 kilómetros por hora. Este es el aluvión, el tipo de aluvión que denominamos lahar. El lahar es cuando ya se mezcla con agua. Ya cuando estos flujos piroclásticos entran en contacto con mucha cantidad de agua en los cauces de los ríos, generan estas corrientes de barro que se denominan lahar. Ambos procesos son extremadamente peligrosos para las personas, especialmente que viven cerca de los barrancos o de estos cauces. El otro problema es que estos flujos piroclásticos que avanzan generan una nube de cenizas por pulverización de las rocas. Y esta nube de cenizas tiene temperaturas alrededor de unos 400 grados centígrados y son transportadas por el viento. Claro. Entonces, en función de la dirección del viento, puede que uno esté en cierta posición y pueda bajar los flujos piroclásticos y prácticamente no le pase nada si está alejado, pero esta nube de ceniza es transportada por el viento. Y fue justamente lo que afectó mucho este resort turístico, este centro de golf. La nube de cenizas prácticamente arrasó con este sector turístico. Ahora bien, ¿qué tipo de precauciones se pueden tomar? Y esto en dos partes, por así decirlo. Primero, en términos de la población que vive en una distancia corta o media de un volcán de este tipo, cuando va a ocurrir una erupción así, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿hay alguna manera de evitar estos efectos de manera inmediata? Si ya le toma uno de manera imprevista, uno es alejarse de los cauces o de los barrancos, como llaman en Guatemala. Esa es la primera medida, alejarse lo más posible de ellos. En lo preferible, subir a algún sector topográficamente más alto, así. Obviamente evacuar es lo ideal, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos subirse a un sector más alto, protegerse, ya sea dentro de alguna edificación, si no tiene otra solución, pues protegerse dentro de alguna edificación, encerrarse lo más posible y ojalá tomar un paño o una camiseta o algo mojado, para protegerse la nariz, para no respirar las cenizas. Sí, lo que decíamos ahora, que lo importante es proteger las vías respiratorias para que no se afecten. Y protegerse lo más posible. Lo ideal, obviamente, evacuar, lo más lejos posible. Ahora, en términos de capacidad de respuesta, ¿cómo está Guatemala? Bueno, tiene ejército, tiene un grupo de vulcanología. No conozco los detalles sobre si hubo una alerta temprana, sobre si ya se había generado alguna evacuación previa. No conozco, sería un poco irresponsable, digamos, opinar de esto. Pero claramente lo que sí he sabido es que ya en los mismos mapas del Instituto Vulcanológico de Guatemala estaba considerado como una zona peligrosa, especialmente los barrancos. Claro. Eso sí estaba. Ahora, hay regulaciones, ¿verdad?, para el tipo de para establecer viviendas en este tipo de barrancos en Guatemala, o es un factor, digamos, que ha puesto en riesgo a la población desde antes.
No conozco esa parte legal, digamos, de lo que es Guatemala. Acá obviamente Aquí sí hay. sí se está trabajando en eso, por lo menos Arenal tiene una zona de restricción. Hoy día se quiere, vía Comisión Nacional de Emergencia, cómo se logra establecer en otros volcanes, establecer alguna restricción. Eso es lo que al fin y al cabo se denomina una planificación territorial, Claro. una verdadera planificación territorial Lo y que pasa una es que allá gestión del riesgo, ¿no? Claro, lo que pasa es que allá también afecta mucho la presión demográfica y las condiciones desfavorables para las personas, ¿verdad? O sea, no viven ahí, digamos, solamente porque sí, sino porque Bueno, la probablemente misma son terrenos muy situación ocurre aquí. baratos. Sí, La misma situación ocurre aquí en algunos sectores, como los diques de Cartago, por ejemplo. Y en algunos sectores tenemos problemas también parecidos en algunos lados que pues la gente no le queda más que ir a vivir a esos sectores que son muy peligrosos, incluso tal vez no solo por la actividad volcánica, sino por deslizamientos, crecidas, inundaciones. claro. Voy a incorporar algunas de las preguntas que nos están haciendo. Pueden hacer más preguntas o comentarios para que podamos conversarlas y aclarar algunas de estas dudas. Vamos a ver. La primera es, la podría resumir si Costa Rica puede o está por brindar ayuda. Esto lo conversábamos ahorita tras cámaras. Costa Rica, digamos, no ha recibido una petición formal de parte del gobierno guatemalteco para ayuda. Dentro de mi conocimiento todavía no he recibido una petición formal del gobierno de Guatemala. Se entiende porque están atendiendo la crisis en estos momentos y digamos es la prioridad, digamos. En el momento que se reciba una petición formal, pues el gobierno de la República tomará, me imagino que tomará las medidas vía Comisión de Emergencia y las otras entidades que entren ahí, Claro. diplomáticas. ¿Qué peligro existe con las toxinas en el aire después de la erupción? Bueno, el mayor problema es la ceniza fina. Digamos, la ceniza fina, cuando es muy fina, entra dentro de las vías respiratorias y eso es un problema. No tanto los gases, en estos momentos no hay, digamos, tanto la posición de los gases no es tan así, sino este tipo de cenizas finas que se dejan un problema. Por eso se recomienda justamente utilizar alguna medida de protección para no respirar. Claro. Ahora, otra pregunta que nos hacen por acá es si esto puede tener consecuencias, esta erupción puede tener consecuencias en otros volcanes, tanto en Guatemala como en la región, porque al final es una región pequeña. Bueno, es una pregunta que la gente hace mucho, que si los volcanes están conectados entre sí, ¿no? Y eso es una pregunta recurrente. La respuesta es sí, ¿no? Y bueno, sí, porque al fin y al cabo dentro de la tectónica de placas en profundidad, alrededor de unos 125 kilómetros de profundidad, hay una conexión entre los volcanes, digamos, hay una zona común de alimentación y ahí efectivamente están conectados. Después de eso se comienzan a separar los volcanes, ¿no? Comienzan a haber una separación por los conductos. Entonces en realidad los volcanes, por así decirlo, tienen una madre y padre común, que es la parte de la zona de subducción en profundidad. Después se separan igual que los dedos de una mano, ¿no? A veces en ciertas condiciones puede que un evento, llámese sísmico o volcánico, puede disparar otros. Y se han dado casos, son bastante estudiados en la literatura, pero son los menos frecuentes. Por ejemplo, algún caso que sea muy Hubo, explícito. digamos, un momento en el cual, asociado con el terremoto grande de Chile, por ejemplo, de 1960, que es el terremoto más grande de la historia, 3 volcanes se activaron al mismo tiempo, justamente. Incluso en Nicaragua, en Chile. ¿Por qué? Porque la tectónica de placas al fin y al cabo está unida entre sí. Incluso está la teoría de algunas personas que ven como el planeta Tierra como un planeta viviente y que todo lo que ocurre en un lugar pues puede desembocar en otro. O sea, por ejemplo, en Guatemala ayer se registró un sismo en la zona costera, 5.2. ¿Esto estaría relacionado o no estaría relacionado? Parece que no, parece que fue llamémoslo una casualidad geológica, porque el sismo está relacionado con la zona de subducción, un sismo relativamente pequeño de magnitud 5. Entonces, no hay una relación tan directa, pero falta ver qué dicen los observatorios ya con una mejor relocalización y todo. La profundidad hay que ver, para ver si hay una conexión, pero por el momento parece que no. Okay. Nos preguntan por acá, en Costa Rica, ¿cuáles volcanes se conoce que pueden tener un comportamiento similar al de ese volcán? El volcán Arenal justamente es un volcán que tuvo una actividad bastante similar a la de este volcán Fuego. De hecho, los guatemaltecos estuvieron acá, vinieron a visitar el volcán Arenal, fuimos al campo para hacer las comparaciones. Porque los flujos piroclásticos que mostró el Arenal en el año 1975, 1993, 1998, 2000, 2001, se parecen muchísimo a los del volcán Fuego.
Y entonces hay bastantes similitudes en el proceso de transporte, generación, etcétera, se parecen tanto. También el volcán Rincón de la Vieja, hacia el año 4050 de nuestra época, generó un tipo de erupción hacia el flanco norte con flujos piroclásticos también importantes. Entonces, sí hay volcanes en Costa Rica que han tenido procesos en el pasado similares a los de este volcán. Lo único es que el volcán Fuego es bastante grande, tiene 3.700 metros de altura, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la altura del Bueno, volcán para los efectos cuando que hay puede un tener sobre la proceso gente? de estos, cuando hay una erupción de estos, que son al fin y al cabo avalanchas piroclásticas, para llamarlo de otra manera, al tener un volcán tanta altura, pues generan mucha aceleración, es decir, se aceleran mucho, ¿no? Porque tienen mucha pendiente por recorrer. Y entonces estos volcanes, por eso es que el volcán Fuego, por ejemplo, los flujos piroclásticos alcanzan 8 o más kilómetros de longitud con respecto al cráter, Claro. mientras que en el volcán Arena lo máximo que se llegaron a reportar en época histórica, incluso prehistórica, fueron 4 kilómetros y medio de los flujos piroclásticos similares a los del volcán Fuego, ¿no? Considerando la velocidad y la temperatura, y en el caso cuando efectivamente se mezcla con barro y adquiere una velocidad tan importante, ¿hay alguna manera artificial de frenarlo? ¿Es posible o no tiene sentido? Es mejor dejar que ocurra. No, prácticamente no tiene ningún sentido. No hay, la energía es tal, el volumen es tal. Hoy día estamos viendo que en algunos casos los flujos alcanzaron la parte densa de los flujos, no la ceniza acompañante, alcanzaron casi más de 100 metros de altura sobre el cauce del río, y las cenizas acompañantes prácticamente 6 kilómetros de altura. Sí, no tendría ningún sentido práctico. Prácticamente no tiene ningún sentido, exactamente. Pero vamos a retomar algunas de las preguntas que nos hacían. Claro. Vamos a ver. Bueno, nos preguntaban de nuevo, ¿tiene relación la erupción de este volcán con el de Hawái? Y también hay alguna relación de la actividad de la isla Grande de Hawái con la erupción en Guatemala, será una activación en cadena, como repetíamos. No, en realidad no tienen relación, están bastante distantes. Claramente, pero si uno quisiera ver la Tierra como un ser viviente, digamos, de manera figurada, pues sí puede decir de que si hay una actividad acá, pues puede generar allá, pero en términos generales no. Las erupciones de Hawái son erupciones bastante fluidas, lo que se denomina erupciones hawaianas, son bastante fluidas. Estas son unas erupciones mucho más viscosas, más explosivas. No tienen relación. Al año hay alrededor de 70 volcanes activos en el mundo, se activan por acá, se activan por allá, etc. Hoy día en Costa Rica, solo este año tenemos también 3 volcanes activos en el mismo año. Entonces, en realidad son procesos normales dentro de la tectónica de placas y el volcanismo. Para ir concluyendo, de ocurrir una erupción de este tipo en Costa Rica, ¿cuál sería nuestra capacidad de respuesta? ¿Cuál sería nuestra posibilidad de reaccionar a tiempo para evitar la afectación de grandes cantidades de personas? Bueno, la pregunta, lo primero sería, ¿a dónde puede ocurrir? No. Sí. Lo primero, porque si va a ser un sector poblado o menos poblado. Eso es lo primero. Lo otro, si el volcán está bastante monitoreado o no. Hoy día hay un buen monitoreo de los volcanes Irazú, Turrialba, Poás, por ejemplo. Entonces, idealmente podría quizás mostrarse un evento premonitor para generar una alerta, como se dio con el Poás justamente en el 2017, claro, o como se ha dado con el volcán Turrialba. Lo mejor, independientemente, incluso si se puede dar una alerta o no, es las medidas preventivas de no vivir cerca de los cauces, de tratar de tomar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencia. Por eso es que se han dado ciertas restricciones, alguna gente no ha estado muy de acuerdo, pero son medidas preventivas porque la vida humana está sobre todo, justamente. Claro. Por dicha, la mayoría de los volcanes en Costa Rica son parques nacionales y las zonas más peligrosas están más o menos restringidas dentro del parque. Aunque también sabemos que estos flujos piroclásticos pueden alcanzar varios kilómetros de distancia. Y bueno, ahí está en función de la evolución del volcán que se pueden tomar algunas medidas preventivas. La capacidad de respuesta, pues Costa Rica está organizado, pero si es un evento totalmente imprevisto, pues es mucho más difícil, ¿no? Claro. ¿Puede ese volcán de Guatemala volver a hacer una erupción igual o más grande que la de ayer? La probabilidad existe. Sin embargo, en términos generales, cuando un volcán de estos genera una erupción como esta, que es bastante grande, tiende a decrecer en la actividad. Pero nunca hay que bajar la guardia. Claro, hay que seguir monitoreando. Hay que seguir monitoreando. Eventualmente se pueden dar 2 erupciones, 3 grandes seguidas. Tiende a bajar. Esa es la tendencia mundial. Hasta volver a ocurrir de nuevo. Lo que quiero dejar en claro es que esta erupción no fue nueva, como en algunas personas dicen. Tal vez no la habían visto porque en los últimos 10 años no había ocurrido, pero hace 15 o un poco más de años. En términos geológicos es En términos geológicos es nada. Sí había ocurrido varias veces.
Justamente, lo único es que las personas tienden a olvidar la parte histórica o a minimizarla, y esos son los problemas. Claro. Bueno, nos preguntaban algunas de las cositas que también tocamos anteriormente, que era, por ejemplo, se conoce si en Guatemala existían construcciones en zonas de alto riesgo. Bueno, efectivamente, justo una de las razones por las que ha afectado a tantísima gente y por las que ya se contabilizan al menos 62 personas fallecidas es porque sí había viviendas en la zona de más alto riesgo de un volcán, que es un riesgo que nos recordaba ahora don Guillermo, que se puede evitar y que en Costa Rica se están tomando medidas, digamos, para constreñir el crecimiento poblacional o la estabilización de asentamientos de todo tipo en estas zonas, justo para evitar que afecte a personas en la cercanía. Bueno, y la última pregunta es retomar también, para entender mejor, ¿para este evento ha habido emanación de lava o solo flujos piroclásticos? Bueno, aquí vamos a ver, aunque en los videos la gente dice que la lava viene, vamos a entender de que la lava en realidad, hay dos maneras de ver la lava, ¿no? Una es como las coladas de lava, que son estas lenguas de material fundido, y es el término que la mayoría de la gente conoce, coladas de lava, que es cuando el material está fundido, o la lava pulverizada. La lava pulverizada en forma de ceniza o de bloques, de estos bloques incandescentes que bajan por el volcán. Si nos basamos en lava fundida que está bajando de manera pasiva por el volcán, no está bajando en este momento. Es probable que en los próximos días se dé. Eso sí, generalmente cuando ocurren estos eventos volcánicos, el conducto queda bastante abierto y comienza a bajar coladas de lava, estas lenguas de lava. ¿Y eso qué nos indica de la posible actividad futura del volcán? Que la actividad futura podría migrar hacia estas lenguas de lava que también podrían eventualmente derrumbarse y generar nuevos flujos piroclásticos. Es factible. Entonces, la lava como lenguas no está bajando, pero si nos referimos a lava como este material incandescente pulverizado, pues sí se puede decir que está bajando en forma de flujos piroclásticos. Okay. Y ya para finalizar, no sé si usted tiene conocimiento si se ha convocado alguna recolecta de donativos o de ayuda de algún tipo a Guatemala. O en las reuniones que hemos tenido no se ha hablado, existe la posibilidad que la gente comience a hablar de esto, pero oficialmente todavía no tengo ningún comunicado al respecto. Y para reiterar para las personas que se incorporaron tardíamente, Guatemala por ahora no ha pedido ayuda a Costa Rica, pero bueno, en dado caso Costa Rica procedería a evaluarlo. Quedamos por aquí por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias don Guillermo por aclararnos estas dudas sobre la actividad volcánica en Guatemala, que bueno, reitero, lamentablemente lleva al menos 62 personas fallecidas y 2 millones de personas afectadas. Muchas gracias.